Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor esté con cada uno de ustedes en sus hogares, que el Señor esté haciendo la obra en cada uno de mis hermanos, que el Señor los tenga con vida, con salud y principalmente a nuestras familias, orar los unos por los otros, como nos manda el Señor, así hemos estado orando. Y el Señor de la obra, es aquel que está con nosotros siempre. Hermanos, me ha tocado la misión de poder llevar a sus hogares la palabra del Señor y la verdad que es un privilegio, es un desafío, como siempre uno lo dice, el poder otorgar esta palabra. Con mucho temor, ¿cierto? Uno lo hace porque es para el Señor y la verdad es que esto también es para ustedes. Y, y si uno se prepara y si uno hace las cosas es porque le debe mucho respeto y yo le debo mucho respeto a ustedes, hermanos, también. Así es que el Señor me ayude a predicar este mensaje y la palabra de Dios está en el libro de Tito, en el capítulo 3. Pero antes de leer la palabra del Señor, voy a orar. Voy a pedir que el Señor me ayude y me proteja en todo lo que yo vaya a hacer. Padre, en esta hora le doy gracias por este hermoso momento que usted me da para ir a su presencia, para poder orar, para poder estar junto a usted, bendito Dios, para que usted haga conforme a su maravillosa voluntad. Padre, usted sabe cómo me he preparado, bendito Dios, para exhortar esta palabra, pero es usted, Señor, es el Dios de la obra, es usted, Padre, el que hace como usted quiere. Dios, estoy en sus manos. Dios mío, que su voluntad sea sobre mi vida, que su gracia esté sobre mi vida, Padre, y le pido, Señor, que usted me acompañe. Gracias, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la palabra del Señor, como les decía yo, está en el capítulo 3 de Tito y vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La palabra del Señor, encomendada a Tito. Tito tiene solamente 3 capítulos, pero 3 capítulos realmente potentes, realmente de una explicación, de una doctrina maravillosa. En el capítulo 8 dice, y es un poquito lo que es Tito, y Pablo le dice que insista con firmeza. ¿Por qué le dice que insista con firmeza? Porque a donde lo encomendaba a él no era fácil, era muy complicado. ¿Quién es Tito? Tito es griego, ¿cierto? Hijo de padres griegos. La palabra lo trata como un hombre de mucho tacto y fortaleza de carácter. Tenía que ser así para lo que luego vamos a conversar. Un hombre de mucho tacto y fortaleza de carácter. Su nombre
¿Qué significa el nombre de Tito? Significa honorable. El apóstol Pablo, desde Macedonia, escribe a Tito, a quien había dejado en la isla de Creta, la cual se encuentra con graves problemas sociales y un poquito para restaurar el orden y que perseveren en la sana doctrina y establecer congregaciones locales eficaces. Graves problemas existían ahí en la isla de Creta. ¿Cómo describe Pablo a Tito? Dice en el 2 de Corintios 8:23, dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pablo lo describe a Tito tal como describe también a Timoteo, pero parece que Tito era un hombre de mucho más carácter. La isla de Creta, ubicada en el mar Mediterráneo, frente a Grecia, por el otro lado estaba Egipto y Asia Menor hacia el otro lado. Era una isla estratégica donde convergían los barcos, un puerto grande. Por el hecho de ser puerto, ¿cierto?, era muy insegura por su violencia que había ahí y la corrupción sexual. Es ahí donde tiene que estar Tito exhortando y ordenando lo que le dice Pablo a las iglesias. Él, ¿cierto?, Pablo lo manda a los creyentes, a los que están ahí, a los que creen en Dios, pero en cierto modo se han alejado. Esta isla, ¿cierto?, es una isla muy especial, es una isla que tiene graves problemas sociales, y un poco se pueden traducir en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 12, dicho por el poeta cretense de esa época, que era Epiménides, porque lo cita ahí como uno de sus profetas en este versículo. Y dice así, el versículo 1:12, uno de ellos, su propio profeta, Epiménides, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa es la descripción, ¿cierto?, de los cretenses, que eran personas infames, avaros, mentirosos, decían ser cristianos, pero eran una mezcla con sus dioses griegos y les importaba solamente el dinero. Ellos, para decir mentiroso, en esa época se decían entre ellos cretizo. A lo mejor de ahí viene la palabra cretino. Pero era una situación bien especial que existía en la isla de Creta. Una isla muy corrupta, con mucha violencia, y es ahí donde coloca a Tito. Es un tremendo desafío. Llegar a una isla de estas características. Es como si ahora lo enviaran a un barrio a ustedes X de Santiago peligroso o del sur y le digan: tú vas a ir ahí a predicar la palabra. Y la verdad que, bueno, Tito, obediente, fue y exhortó la palabra tal como Pablo le había encomendado. Pablo le dice que el mensaje que él pueda exhortar, el mensaje que él debe predicar, se debe basar en la sana doctrina. Como lo vemos en el capítulo 2 de este mismo libro, en el capítulo 2, versículo 1, que dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Muy, digamos, tratada durante mucho tiempo. La verdad que leyendo por aquí y por allá para poder llevar una definición un poquito más exacta de lo que es la sana doctrina, encontré una que bastante buena. Dice: la sana doctrina es la enseñanza bíblica, es lo que aparece en la Biblia, esa es la sana doctrina, y adecuada de verdades teológicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas,
tanto de los individuos como de la iglesia. Este es el mensaje, esta es la sana doctrina con la cual le pide Pablo que le exhorte a los cretenses. Una vida, ¿cierto?, que está perturbada, que está descarriado, un hermano que está descarriado, y que le predique con la sana doctrina, con la palabra misma del Señor. Y también nos dice que la doctrina, cuando no es sana, trastorna la fe, extravía a la gente y finalmente nos hace perder el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, la palabra del Señor es como cíclica. Si nosotros vemos en estos tiempos, también tenemos barrios como están en ciudades grandes, vemos que está pasando exactamente lo que pasaba en la isla de Creta. Y Dios nos envía a exhortar esta palabra, porque ahí habían falsos predicadores. Los predicadores que estaban en ese tiempo predicaban solamente para poder tener dinero. Es como los predicadores de hoy de la prosperidad, que ellos lo único que predican es de la plata, pero ya no hay ahí sana doctrina. Eso no lo predican ya la iglesia, la sana doctrina. Pero ellos sí predicaban, hoy día predican, ¿cierto?, de la prosperidad. Si tú das 1000, el Señor te va a dar 10.000, y eso no aparece en ninguna parte. Es esa la condición en la cual Tito está y debía enfrentarse a todos estos falsos predicadores y poder llegar de alguna forma a aquellos que habían creído en su palabra y ahora estaban totalmente extraviados, alcohólicos, corruptos, que les interesaba solamente el dinero, tal como se describe anteriormente. Así estaban los cristianos de esa época. Enseñar la sana doctrina lleva a la madurez espiritual, tanto en individuos como en la iglesia, en su conjunto. La sana doctrina hace crecer nuestra fe. La lectura, ¿cierto?, de la palabra hace crecer nuestra fe. Y nos lleva a invertir el tiempo sabiamente para Cristo y su reino, haciendo madurar a la gente y a la iglesia a la imagen de Cristo. Es llevar, ¿cierto? Predicar esta sana doctrina significa llevar gente a Cristo y llevarla por el buen camino, por la palabra misma. La palabra no necesita más adornos. La palabra es una sola y esa es la sana doctrina, con la cual Pablo le pide a Tito que predique en la isla de Creta, que hable solamente de la sana doctrina, porque él ahí tenía que ordenar ese lugar, tenía que ordenar nuevamente la iglesia, tenía que ordenar nuevamente a los hermanos, poder exhortarles, ¿cierto?, poder colocar personas idóneas en cada una de las iglesias, como dice más arriba, ¿cierto?, que tenían que tener ciertas características los que debían gobernar cada una de las iglesias. Y Tito tiene que llegar ahí y poner orden, poder exhortarles, ¿cierto?, la palabra a través de la sana doctrina, explicarles muchas cosas que ellos ya no tenían claro, y a la verdad que era una tarea bastante fuerte. Era para una persona, como leíamos al principio a Tito, una persona de carácter, una persona que no se deje llevar y que pueda exhortar tranquilamente la palabra. También le exhorta en el capítulo, ¿cierto?, a los esclavos, porque ellos ya estaban como de tal igual, y le exhortaba también a los esclavos que sean obedientes. Y así, le exhortaba también a las mujeres más ancianas, que pudiesen llevar un consejo a las más jóvenes para que amaran a sus esposos y respetaran a sus esposos. Eso les exhortó también Tito, y les dio consejo a muchos de ellos. Tal como leíamos en la palabra en un comienzo, si la volvemos a leer y hacer un pequeño análisis de ella, cuando en el versículo 1 le dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Es lo que les pide, ¿cierto? Dos palabras clave: que se sujeten, punto 1, y que obedezcan.
¿A quién? A las autoridades de esa época. Y que estén dispuestos a toda buena obra. Que ellos puedan ser realmente personas transformadas, que se puedan sujetar y que puedan obedecer. Dos palabras clave que nos cuesta a nosotros también, sujetarnos y obedecer. En el versículo 2 dice que a nadie difamen, que ellos no se mezclen con los demás, que no hablen mal de las personas. Eso es difamar, cuando tú hablas mal de una persona. Que no sean pendencieros, que no sean camorreros, que no sean violentos, sino, dice, amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Es decir, que no difamen, que no sean pendencieros, sino que, por otro lado, ¿cierto?, que sean amables y que sean mansos. Eso es lo que les manda a decir el Señor a los cretenses. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y así también nosotros éramos en otro tiempo, insensatos, aquí cada cual analice su vida, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, ese deseo excesivo, y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. También Pablo, al escribirle esto en la carta a Tito, que les dice que ellos tampoco se olviden de dónde salieron, ¿ya? Porque muchas veces uno se olvida de dónde lo sacó el Señor y como que uno siempre fue sanito, pero uno también tiene que entender y poder ponerse en el lugar del otro, ¿cierto?, de dónde lo sacó el Señor. En el versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras. Nosotros sabemos que la salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El Señor no nos sanó por nuestras obras, sino que nos sanó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, el lavamiento de la sangre, ¿cierto?, de Cristo, y por la renovación del Espíritu Santo. Esta dice que es la forma que le dice a los cretenses de poder salir en el estado en que están, por nuevamente ser lavados, ¿cierto?, por la sangre de Cristo y renovados por el poder del Espíritu Santo. Esta es la única condición en la cual ellos pueden salir del estado en que están. En el versículo 4 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El sacrificio que Dios hizo en la cruz. Ahí está. Para que justificados por su gracia, nosotros somos salvos por gracia, ¿cierto?, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Solamente la salvación es por gracia, ¿cierto? Dice, palabra fiel es esta, ¿cierto?, la sana doctrina. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, está hablando de los creyentes, procuren ocuparse de buenas obras. Los llama a las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Este es el mensaje, ¿cierto?, medular de estos 3 capítulos, en lo cual Pablo les escribe a los cretenses. Les escribe para que ellos puedan volver nuevamente al redil. Para que nosotros, en estos momentos, a lo mejor no estamos en condiciones de poder ir a predicar a la calle o a otro lugar, pero primero, que nos dice el Señor que nunca olvidemos de dónde Él nos sacó, para que no perdamos, ¿cierto?, la visión y podamos entender al que está afuera, podamos entender al drogadicto, podamos entender al alcohólico, podamos entender a aquel que tiene una falta tan grande del Señor. Aquellos que han creído y se han desvinculado, que se han apartado de los caminos, el Señor nos envía a nosotros nuevamente a poderlos tomar y traerlos nuevamente por el camino del Señor. Yo creo que eso es lo que nos manda el Señor, a predicar la sana doctrina, es decir, la palabra que aparece en la Biblia. No necesita ningún adorno más.
La palabra es tal y esa es la única que debemos exhortar nosotros. Esta palabra fiel y verdadera como la describe. Es así como podemos llegar a las personas, porque es la palabra, ¿cierto?, la que lleva a la verdad. La palabra es la que convence de pecado. La palabra es con la cual podemos defendernos del enemigo. La palabra es la que, fiel y verdadera, la palabra es la que perdura siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por otro lado dice, marchítese la hierba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra es fiel, es verdadera, siempre dice que va a entrar a la vida de la persona y la palabra es la que transforma. Y le dice a los que creyeron que van a ser nuevamente renovados en el Espíritu Santo. Que tenga el Señor misericordia a cada uno de nosotros y no podamos caer como cayeron los cretenses, porque a veces nos dejamos vislumbrar por las cosas del mundo y a veces nos sentimos como los cretenses, pero ahí está el Señor. Por eso nos manda siempre a leer la palabra para que tengamos siempre en la mente lo que es la sana doctrina. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor haga vida en cada uno de ustedes, que nunca dejemos de poder predicar la palabra y que siempre estemos ahí exhortándola, contentos, alegres, porque un día el Señor tuvo misericordia, porque un día el Señor tuvo piedad de nosotros, ¿ya? Y lo más importante, que no es por obras, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, dice la palabra, porque si fuera por obras, muchos estarían salvos, y los que no tienen no podrían ser salvos. Por eso la salvación es por gracia. Así es que le doy gracias, hermanos, por permitirme llegar a sus hogares y por poder exhortar esta hermosa palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora le doy gracias porque usted me ha ayudado, porque usted ha estado con mi vida, bendito Dios, en esta hora, me ha dado el entendimiento para poder exhortar esta hermosa palabra. Tenga misericordia de nosotros, ayúdenos, Señor, a no apartarnos nunca de lo que es la sana doctrina, que siempre estemos ahí presentes, bendito Dios, estudiando su palabra para poder predicar y exhortar y poder, Señor, dejar esta semilla maravillosa en cada ser humano. Padre, tenga misericordia de aquellos que se han apartado, porque es difícil llegar a aquellos, pero sí podemos llegar con su hermosa palabra y poder tener misericordia de sus vidas, tal como usted tuvo, como dice su palabra, en otro tiempo, misericordia de nosotros. Doy gracias, Señor, en esta hora. Le agradezco en todo, a través de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Mas el Dios de toda gracia
llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca